раздели их и приказал всем снимать штаны. И стояло две таких шеренги, и насиловали этих двух же девочек по очереди. Они начали истекать кровью, они. Вот. Потом он вынул, когда они потеряли сознание, вынул наган, подошел и выстрелил им в рот. Застрелил этих двух девочек. Вот. А рядом был свинарник. И их девчонок этих бросили в свинарник. Вот. Lo que acabas de escuchar es el horripilante recuerdo de un veterano soviético que presenció un ataque contra niñas alemanas. Durante la Segunda Guerra Mundial, esa clase de aberraciones contra las mujeres se transformaron en algo cotidiano. Ambos frentes cometieron abusos que incluyeron la esclavitud sexual en habitaciones nauseabundas, el fusilamiento masivo y la tortura. Tristemente, muchos de esos actos fueron promovidos por las autoridades. Es por eso que en esta nueva entrega de Historia Militar vamos a contarte los peores crímenes que sufrió la población femenina durante la contienda. Te anticipamos que será una entrega realmente dura y plagada de testimonios que te helarán la sangre, pero que merecen ser contados. Si eras una mujer en la Europa de los años 40, eras susceptible a violencia sexual sin importar de qué bando fueras. Es por eso que hoy conoceremos historias narradas desde ambas orillas, con el dolor como punto en común. El Tercer Reich fue un imperio del dolor que buscaba eliminar a pueblos enteros de la faz de la tierra. Dentro de su esquema de torturas y abusos, pocos grupos fueron tan damnificados como las mujeres de las naciones conquistadas. Si bien al inicio el género no fue un factor importante a la hora de organizar los guetos y centros de detención, a medida que avanzó la guerra, las víctimas femeninas fueron explotadas de manera especialmente cruel y aberrante. Todo comenzó a principios de octubre de 1942, con el arribo de cientos de prisioneras al campo de concentración de Majdanek, ubicado en el corazón de Polonia. En esa misma fecha se creó el primer Frauenkonzentrationslager, una zona diferenciada para el alojamiento de mujeres, con el objetivo de transformarlas en esclavas de los apetitos oscuros de oficiales y comandantes. My back was bleeding, my knees were scraped from crawling on the gravel. And we got to an open place. An open field which was enclosed with barbed wire. There were sentries all around us in watchtowers. We were in Majdanek. Al llegar a Majdanek, cada una de las mujeres fue sometida al proceso de selección y distribución establecido por las autoridades nacionalsocialistas. En esa instancia se decidía si valía la pena mantenerlas vivas para cumplir trabajos o roles especiales, o si en cambio iban a ser ejecutadas como animales. En primer lugar, se les quitaba la ropa y sus pertenencias personales. Luego su información era ingresada al sistema para asignarles un número, el cual desde entonces se transformaría en su nueva identidad. Antes de pasar a sus miserables aposentos, eran humilladas en duchas de desinfección. Las prisioneras debían desnudarse frente al personal masculino de las SS, así como también frente a prisioneros que colaboraban con el funcionamiento del lugar. Más adelante te contaremos los oscuros premios que recibían estos reos que cooperaban con sus captores. En su testimonio, la sobreviviente Jadwiga Bedgrzeska relató ese proceso traumático. Una de las primeras cosas que nos impactaron es que era absolutamente necesario que nos desnudáramos frente a todo el personal. Eran todos hombres, la mayoría alemanes. Resistir era nuestra primera reacción. No queríamos sacarnos la ropa, pero si no lo hacíamos, nos golpeaban y nos gritaban. Ya con su ropa asignada, eran escoltadas hasta las mugrosas barracas que serían su nuevo hogar. Si bien ese primer encuentro con los salvajes hombres de las SS era terrorífico y repugnante, las prisioneras no sabían que era solo el inicio de una serie de abusos y penurias que sufrirían dentro de los campos. Uno de los secretos más oscuros y depravados del nazismo es que dentro de campos de concentración como Sachsenhausen, Dachau
y Auschwitz, las prisioneras de diversos orígenes étnicos fueron forzadas a prostituirse. Dentro de esos establecimientos de terror, funcionaban burdeles militarizados que tenían diferentes objetivos y reglas, pero que en todos los casos compartían la misma brutalidad y deshumanización de sus víctimas. El primero y el más famoso de todos los prostíbulos establecidos dentro de campos de concentración fue abierto en Mauthausen a finales de 1942. Era un espacio para que los oficiales de las SS y otros empleados germanos pudieran descargar sus deseos sexuales al mismo tiempo que humillaban a las prisioneras. 10 girls were chosen to serve between 300 and 500 men each. The calculation was based on the maximum stamina of the female body, with the calculation of her capability for a certain amount of time. If the chosen girl failed to meet the plan, she was sent back to the camp. El lugar fue tan exitoso que al cabo de pocos meses se abrieron centros similares a lo largo de toda la red de campos germanos. Por lo general, los burdeles eran construidos como barracas rodeadas de alambre de púas y grandes muros que mantenían el lugar aislado del resto de la población de los campos. Dentro se encontraban pequeñas habitaciones individuales que eran ocupadas por entre 10 y 30 mujeres jóvenes, y dentro de las posibilidades que ofrecía el contexto, saludables. Allí eran controladas por una supervisora femenina que era denominada Aufseherin. Y si piensas que por ser mujer tenía un ápice de compasión por sus congéneres, estás equivocado. Estas guardias solían ser las más sanguinarias y violentas de todo el sistema del Tercer Reich. Los burdeles funcionaban solo por la tarde y estaban especialmente apuntados a la visita de oficiales de las SS. El principal argumento tenía que ver con un delirio sexual por parte de Heinrich Himmler, quien temía que la falta de relaciones podría generar cuadros contagiosos de homosexualidad entre las tropas del Tercer Reich. Por otra parte, creía que aquellos sujetos que ya tenían tendencias homosexuales podían ser corregidos siendo obligados a estar con una mujer, una suerte de método de conversión. Es por eso que asegurar una provisión constante de prostitutas esclavas se transformó en una política de Estado. Algunos prisioneros eran premiados con visitas y colaboraban con trabajos especiales o brindando información interna a las autoridades, pero solo que no eran de origen judío. Estos últimos tenían terminantemente prohibido cualquier tipo de actividad recreativa, y eso incluía visitas a los burdeles nazis. Los soldados de las SS debían anotar su nombre en uno de los horarios libres que se encontraba en la agenda del lugar. Luego, el oficial escogía entre las fotos de las muchachas disponibles hasta dar con aquella que cumplía con sus perversas fantasías. Por último, abonaba 2 marcos por un encuentro de 15 minutos. El pago era para hacer ver las violaciones sistemáticas que allí ocurren como un intercambio de dinero o una simple relación laboral entre partes. Claro está que la realidad era mucho más oscura. Las mujeres no podían negarse a ninguno de los encuentros ni tampoco pedir descansos. The situation of women, when compared with their conditions in times of peace, was horrific. Every day, each woman had to satisfy 8 men, each of whom was granted 15 minutes. Privacy was out of the question. All the rooms were provided with holes through which garrison soldiers had to monitor the entire process. Talking during the act was strictly forbidden. Hay historias espeluznantes que afirman que además de los abusos y golpizas regulares, los oficiales más salvajes tatuaban a las víctimas en el estómago con las palabras "perra del campo", una marca de vergüenza y humillación que la acompañaría por toda la vida en el milagroso caso de poder sobrevivir a ese infierno. A otras mujeres se las esterilizó de manera forzosa o se les realizaron abortos sin ningún tipo de reparo por la sanitización de los instrumentos, lo que dio como resultado la pérdida de sus capacidades reproductivas. Los encuentros sexuales eran múltiples y violentos, por lo que las mujeres que eran enviadas a las barracas eran frecuentemente reemplazadas por suplentes debido a casos severos de cansancio o incluso enfermedades adquiridas en los burdeles. En el caso de recuperarse de sus dolencias, regresaban a las macabras habitaciones para aguardar la visita de decenas de oficiales de las SS.
si su cuadro no mejoraba, eran enviadas a las duchas de gas para acabar con su vida como si se tratara de un objeto que ha agotado su utilidad. Si bien el Tercer Reich se jactaba de proteger la moral y combatir las conductas salvajes de otros pueblos presuntamente inferiores, al mismo tiempo controlaba una serie de prostíbulos donde mantenían esclavizadas a miles de mujeres. Peor aún, ignorando por completo sus teorías racistas y segregacionistas. Las mujeres de comunidades consideradas inferiores, como las balcánicas, las gitanas e incluso las judías, fueron víctimas de los oficiales de las SS. Women were almost assured that if they performed their duties honestly and well for 6 months, they might even be released. Of course, few people believed these empty promises, but there was always hope, so the women agreed to all conditions. The camp brothels lasted until the end of the war and were liquidated at the same time as the concentration camps. Desgraciadamente, el Tercer Reich no fue el único frente que llevó a cabo actividades atroces contra la población femenina. De la vereda de enfrente, había hombres igual de violentos y salvajes. Las fuerzas de la Unión Soviética cometieron numerosos crímenes contra mujeres de diversas nacionalidades, pero por motivos evidentes, las germanas se llevaron la peor parte. Se sabe que los primeros casos de perpetradas por el Ejército Rojo ocurrieron en marzo de 1944 durante la Batalla de Rumania, en el marco de la ofensiva de Budapest. Allí, los soldados de Moscú descargaron meses de furia y frustración contra las mujeres de las poblaciones que supuestamente estaban liberando del yugo nacionalsocialista. A partir de aquellos combates, la avanzada socialista fue imparable y estuvo acompañada de violencia sexual. Dentro del territorio alemán, se suele citar que los primeros ataques masivos ocurrieron el 21 de octubre de 1944, cuando las tropas de Stalin cruzaron el puente que atraviesa el lago Ankerab, en la frontera entre Polonia y Alemania. A medida que conquistaban territorios en su larga campaña para vencer al Tercer Reich, el Ejército Rojo llevó a cabo robos, masacres y violaciones masivas. Crímenes que estaban fuertemente motivados por un odio descarnado hacia el enemigo. En ojos de las tropas soviéticas, del otro lado había una raza desalmada que buscaba conquistar Europa, por lo que era no solo válido, sino también necesario, cometer actos de brutalidad para evitar que esos objetivos fueran concretados. Escuchemos los testimonios de un soldado ruso que presenció esas atrocidades. Наша пехота и танкисты сбрасывают все эти повозки, фургоны, машины в кювет. И пока они сбрасывают, солдаты срываются со своих мест и начинают насиловать женщин, немок. И вот мой взвод собственный, все мои солдаты бросаются и насилуют немок. Los ataques sexuales contra mujeres fueron registrados en numerosos documentos que vieron la luz varios años después de culminada la guerra. Entre los archivos más importantes se encuentra la carta de un soldado ruso anónimo que se refiere con un salvaje desprecio hacia el enemigo. Nos estamos cobrando venganza por todo y nuestra venganza es justa. Fuego por fuego, sangre por sangre, muerte por muerte. Con esta mentalidad, se hace más claro cómo fueron capaces de cometer atrocidades que van en contra de toda legislación sobre las prácticas permitidas en tiempos de guerra. Si bien muchos expertos relacionan de forma directa la barbárica conducta sexual del Ejército Rojo con ese odio encarnizado contra los germanos, hay varios factores que estuvieron en juego a la hora de cometer esos crímenes. En primer lugar, abusar de las mujeres del enemigo es una tradición bélica en muchos pueblos de la región. Esos ataques eran vistos como una forma repugnante de establecer dominancia sobre otros pueblos, humillando a las esposas y madres de sus guerreros. Otro punto fundamental que propició la gran cantidad de abusos efectuados por los soviéticos fue su patológico consumo de alcohol durante la contienda, para soportar el frío y las penurias de la Segunda Guerra Mundial. Gran parte de las tropas estaban en el frente de batalla completamente borrachos, con sus sentidos apagados para poder soportar la brutalidad.
El problema es que ese sedativo líquido también fomentaba la violencia contra las prisioneras. Una coincidencia entre el Tercer Reich y la Unión Soviética es que ambos reprobaron fuertemente la prostitución, promoviendo leyes que perseguían a las meretrices en las grandes ciudades. Sin embargo, mientras el nazismo estableció enormes burdeles militarizados exclusivos para sus soldados, los hombres de Stalin no contaban con ese tipo de infames servicios. Ante la falta de contacto con mujeres, los soldados soviéticos recurrieron al salvajismo y el ataque sistemático a comunidades alejadas. Por lo general, los reportes más violentos provinieron de pequeñas villas rurales, cuyos habitantes no tenían los medios para defenderse o denunciar lo ocurrido. Solo con el paso de los años, esos casos salieron a la luz como parte de movimientos que buscaban revelar los abusos cometidos, pero poco debatidos, de la Segunda Guerra Mundial. Pero nada es más impactante que oír esas historias de boca de quienes lo vivieron. Este veterano ruso recuerda cuando vio a un pelotón entero atacando a 2 jóvenes germanas. Майор Андрианов построил всех своих штабных работников, шоферов в 2 шеренги, приказал раздеть поймали этих девочек, раздели их и приказал всем снимать штаны. Cuando las tropas aliadas ingresaron a territorio alemán durante los últimos meses del conflicto, las dejaron de ser un asunto aislado y reservado a los pequeños pueblos. Durante 1945, los ataques sexuales cometidos por fuerzas aliadas, particularmente por soviéticos y estadounidenses, aumentaron exponencialmente. Si bien no hay números concretos debido a la naturaleza de estos crímenes y la dificultad para reportarlos, se estima que por lo menos 100.000 mujeres fueron en Berlín, lo que causó un aumento sin precedentes en los abortos y nacimientos en los hospitales alemanes. Como una salvaje epidemia, esa oleada de violencia sexual causó la muerte de al menos 10.000 víctimas, aunque el número se expande si consideramos los fallecimientos por enfermedades, heridas. Algunos historiadores afirman que en toda Alemania ocurrieron 240.000 muertes relacionadas de forma directa o indirecta con las agresiones aliadas. Lo más duro es que las alemanas que se encontraban en las ciudades importantes del Reich no solo fueron víctimas de los soldados que ocupaban el territorio, sino que sus violadores eran ahora la ley. Imagina encontrarte en esa aterradora posición. La persona que acaba de abusar de ti es también quien gobierna tu comunidad, dictando la nueva ley que regirá a partir de ese momento. Es por esto que se sabe que muchas jóvenes fueron hasta 50 veces por distintos perpetradores, lo que configura la captura de la Alemania nazi como una de las epidemias de violencia sexual más grandes de la historia moderna. De acuerdo con el historiador Anthony Beevor, cuyos libros fueron prohibidos en Rusia en el año 2015, existen documentos que comprueban que las autoridades soviéticas estaban al tanto de lo que ocurría con sus tropas. Sabían perfectamente que había elementos depravados que estaban causando estragos entre la población femenina de los pueblos liberados, pero eligieron tratar ese problema con cautela para enfocarse en el aspecto más épico y glorioso de la llamada guerra patriótica. На дороге стоят генералы, наблюдают это, полковники. Временные, дальше ехать нельзя, была загромождена дорога. Вышли. И телефонистки мои все смеются. Реакция, они матерщиницы все были. Hay registro de al menos 4.148 oficiales del Ejército Rojo que fueron castigados por algún tipo de conducta sexual inapropiada, lo que podía referir tanto un beso a la fuerza como a la de decenas de mujeres. Una de las historias más claras sobre el conocimiento del círculo político sobre estos ataques incluye al histórico líder Josip Stalin. A finales de 1944, el partisano yugoslavo Milo Bandilas se comunicó con el principal referente de la Unión Soviética para denunciar masivas en su país. Ante la situación, la respuesta que recibió fue que un soldado que atravesaba miles de kilómetros entre sangre y fuego tenía derecho a divertirse con las mujeres que encontraba en su camino.
El problema es que la idea de diversión que tenían muchos oficiales era puro salvajismo y deshumanización. Por lo general, cuando hablamos de saqueos, masacres y los relatos de la Segunda Guerra Mundial se enfocan en las actividades del Frente Aliado, que tomó revancha del Tercer Reich en la forma de ataques a civiles. Sin embargo, los nazis también se encargaron de propagar su brutalidad más allá de los límites de los campos de concentración, en especial contra las mujeres soldado que operaban en las filas del Ejército Rojo. Una mezcla de odio racial, estrategia militar y misoginia. Antes de continuar con los tormentos que sufrieron las tropas femeninas, es importante marcar las diferencias sustanciales que existían entre las tropas soviéticas y germanas. Dentro de la doctrina del Tercer Reich, las mujeres no tenían lugar como soldados. Su trabajo debía resumirse a tareas de guardia, vigilancia y roles burocráticos. En contraste, para la fuerza comandada por Stalin, ellas podían ocupar todo tipo de puestos bélicos, ya sea como mecánicas, francotiradores, tanquistas y demás. Es por eso que cerca de 1 millón de mujeres rusas participaron activamente del combate. Teniendo esto en cuenta, es evidente que la reacción de los oficiales germanos ante esto fue, primero sorpresa y luego de profundo desprecio. In the lens of an enemy that could barely comprehend women in uniform, the Russian women soldiers were probably the most vulnerable of POWs, ordered to be shot dead upon capture. Cuando el Tercer Reich invadió Rusia el 22 de junio de 1941, logró ocupar grandes extensiones territoriales en muy poco tiempo. Esto se reflejó en una impresionante cantidad de prisioneros, muchos de los cuales eran mujeres soldado. Fue un fenómeno con el cual no se habían encontrado en Noruega, Francia y Polonia. Los oficiales de Hitler sintieron asco por esas guerreras soviéticas que se comportaban como si estuvieran a su altura. Tal fue el disgusto que el 29 de junio de 1941, el mariscal de campo Günther von Kluge, comandante del Cuarto Ejército, decretó una orden por la cual toda mujer soldado capturada debía ser ejecutada de inmediato y sin ningún tipo de proceso judicial previo. Además, se insistió en que dichas prisioneras fueran torturadas para obtener toda la información posible, ya que se consideraba que eran más propensas a sucumbir a las macabras tácticas de interrogación germanas. Golpizas, hambrunas y ataques sexuales eran parte del repertorio de los hombres de Hitler. Si bien esa orden era ilegal y fue rescindida por autoridades superiores, hay mucha documentación que sugiere que varios comandantes y soldados efectuaron fusilamientos sumarios a las soldados soviéticas atrapadas en ese periodo de la guerra. En octubre de 1941, miles de mujeres rusas fueron capturadas en territorio alemán, ya que se encontraban allí preparando ataques de guerrilla. La bravura y valentía de esas guerreras enfureció a los germanos. El mariscal de campo Walter von Reichenau decretó órdenes para que fueran torturadas y por último fusiladas. Si bien los alemanes trataron de forma inhumana a todos los prisioneros soviéticos capturados a lo largo de la guerra, las mujeres rusas definitivamente se llevaron la peor parte. Los oficiales de las SS las despreciaban y querían verlas sufrir a toda costa, ya sea mediante abusos o humillaciones. Incluso aquellas que no fueron ejecutadas de inmediato fueron enviadas a campos de concentración, con órdenes explícitas de que fueran incluidas en los infames burdeles de los que te hablamos al inicio del video. Nuevamente, se utilizaba la violencia sexual como un método para subyugar al enemigo y humillar a esas mujeres y feroces soldados al servicio de Stalin. Los crueles métodos empleados por el Reich se hicieron conocidos entre las filas del Ejército Rojo, por lo que ante la posibilidad de caer en manos del enemigo, muchas guerreras de Moscú eligieron en lugar de enfrentar un largo y doloroso tormento. De esta forma llegamos al final de una entrega marcada por las penurias y dolor que sufrieron las mujeres durante la contienda global. Si este contenido te resulta interesante y quieres seguir conociendo los detalles más impresionantes del pasado bélico, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones de nuestro canal. De esa manera podrás estar al tanto de todo nuestro material. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Historia Militar. Gracias por acompañarnos.